En este ejercicio nos plantean que hay un avión. Este avión sale del aeropuerto de una ciudad, vuela 170 kilómetros en una dirección de 68 grados al este del norte. Observen que esto que tengo acá es un primer vector. Vuela 170 kilómetros y esa es la magnitud y esta es la dirección. 68 grados al este del norte. Vamos a dibujar este vector. Observen este vector, lo voy a dibujar por acá. Me lo voy a traer. Observen acá. Ahí está. ¿Sí lo ven? Ese es el primer vector que me están dando ahí. Vamos a sacar las componentes de este vector. Este vector tiene una componente en X positiva y tiene una componente en Y, ¿cierto? Positiva. Aquí tengo las dos componentes. Si este es el vector A, yo lo llamé A. Entonces voy a denominar esta componente como la componente en X positiva, ¿cierto? Esta que tengo acá. Y voy a denominar esta componente como la componente en Y. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Hallar el valor de esas dos componentes. Mire que la componente en Y es la que toca este ángulo de 68 grados. Esta componente es la que es el adyacente. O sea que la función con la que trabajaré esta componente será la función coseno. Mientras que a X lo trabajaré con la función seno. Porque a Y toca el ángulo, ¿cierto? O en otras palabras, es la componente del vector adyacente. Muy bien, entonces si quiero hallar las componentes, yo lo que hago es simplemente coger o tomar la magnitud del vector 170, multiplicarla por, en el caso de AX, por seno de 68 grados, ya expliqué, ¿cierto? Porque seno es el cateto opuesto, entonces a X no toca el ángulo, entonces será con seno, y a Y como toca el ángulo, o sea es adyacente, es coseno, ahí está. Entonces el vector A lo puedo expresar en componentes de vectores unitarios de esta manera. Ya me queda la primera, digámoslo así, el primer desplazamiento. Porque resulta que el problema sigue insistiendo o vuelve a repetir y dice que luego cambia el rumbo y vuela, ¿cierto? 230 kilómetros a 48 grados al sur del este. O sea que hay un segundo desplazamiento, hay un segundo vector. Entonces vamos a hacerlo por separado, vamos a tomar ese segundo vector, que sería algo como esto. Observen por acá. Correcto, vamos a hacerlo por acá. Miren ese segundo vector como es. Esta es la magnitud, 230 kilómetros, la magnitud, o sea, lo que tiene de largo. Y la dirección es 48 grados al sur del este. Aquí está, 48 grados al sur del este. Este es el este, 48 grados girando hacia el sur. Y pues obviamente observe lo que este va a tener dos componentes. Este vector va a tener dos componentes. Una en el eje X positiva y esta componente en el eje Y negativa. ¿Correcto? ¿Cuál de estas dos componentes es coseno y cuál de estas es seno? Pues observen que la del vector Bx, esta que tengo acá, B, que yo llamo Bx, es la que toca el ángulo, correcto, o sea, miren aquí el ángulo. Entonces, observe que Bx es la que está tocando el ángulo de 48 grados, Bx será coseno, y By, esta componente será seno. Entonces eso lo escribo. Yo lo que hago es vengo y lo escribo como tal. Lo voy a escribir acá. Aquí lo voy a colocar. Ahí está. Entonces es 230 la magnitud. 230 coseno de 48 para Bx. Ahí está. Y 230 seno de 48 para By. Y miren este signo menos. No se me puede olvidar que como By está hacia abajo, esta By B sub Y está en el eje Y negativo, entonces yo coloco este signo menos, que está indicando que está en dirección menos J. Y ahí obtengo entonces el segundo vector, acá está. ¿Cierto? Muy bien. Dice, para efectuar el aterrizaje en un potrero. O sea que, dado estos dos desplazamientos, primer desplazamiento y luego este segundo desplazamiento, entonces llego a un potrero. Dice, ¿en qué dirección y qué distancia deberá volar una cuadrilla de rescate enviada por el aeropuerto para llegar directamente al avión averiado? En otras palabras,
Si él hizo estos dos desplazamientos, halla el desplazamiento total. O sea, yo lo que tengo que hallar, en otras palabras, es cuánto es la resultante, ¿cierto? Lo que me están preguntando es el vector resultante, ¿cuánto vale? Porque ¿qué es el vector resultante? Es la suma del vector A, es tomar el vector A y sumarle el vector B. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar dónde terminó el avión, medido desde el punto de inicio. Entonces lo escribo así, ¿cierto? Miren lo que voy a hacer. Lo escribo de esta manera, la resultante es la suma de A más B. Sumo componente a componente, sumo esta componente en I con esta componente I y esta componente J con esta componente J y obtengo este valor. Este es mi vector resultante, es el desplazamiento total. Recuerde que la I y la J no se suman para nada, se dejan así, indicadas. Y entonces lo que sí debo hacer es un dibujito que me muestra entonces dónde quedó ese vector. Primero voy a calcular la magnitud de este vector del desplazamiento se saca con Pitágoras, elevar al cuadrado el 311,52 más el 107,24 al cuadrado y raíz, y esta va a ser la magnitud del vector, o sea que el desplazamiento total de esos dos desplazamientos es un desplazamiento de 329,46, estoy hablando de kilómetros, ¿verdad? Entonces estoy diciendo que el desplazamiento total son esos kilómetros. Ahora me interesa plantear cómo sería el dibujo de ese desplazamiento total. Lo voy a hacer acá, observe, es la componente en I dio positiva, ¿cierto? En I dio positiva. Y la componente en J dio negativa, ¿cierto? O sea que según esa lógica me da en el cuarto cuadrante, el vector resultante me da en el cuarto cuadrante, o sea, hacia el sur del este, hacia el sur, girando hacia el sur del este. Ese cálculo, ¿cómo lo encuentro? Ese cálculo ese ángulo lo puedo hallar con tangente a la menos 1. Aquí está el cálculo de ese ángulo. Tangente a la menos 1 de siempre este valor que tengo acá, siempre este valor que tengo acá es la componente en Y y siempre el valor de abajo es la componente en X, para que me dé con respecto a la abertura con respecto al eje X, ¿cierto? Tomado desde el eje X. Por eso digo 18,99 grados al sur del este. Entonces, cuando yo sumé estos dos vectores, hay un método que es el método gráfico, aquí no lo discutimos, y es tomar el primer vector, este vector que ustedes ven acá, sería como dibujarlo, ¿cierto? Dibujarlo aquí así. Ahí está el primer vector. Donde termina ese primer vector, ese vector termina acá. Dibujar el segundo vector, ¿cierto? Dibujar el segundo vector. Entonces, dibujar ese segundo vector, o sea, este vector verde. Ahora aquí con verde. Entonces sería dibujarlo como así. Ahí está. No lo estoy dibujando a escala, pero digamos que ese sería mi segundo vector, ¿cierto? Ahí está el segundo vector. Y la resultante, que la voy a hacer con amarillo, entonces va a ser desde el inicio del primer vector, o sea, en el aeropuerto, hasta donde se junta o donde llegó el último. Y miren que esta es la resultante, que es equivalente a esta. Pues evidentemente aquí lo estoy haciendo en un modelo, que sería un modelo gráfico, correcto. Pero digamos que es más fiel este modelo, que es el modelo analítico, donde puedo encontrar tanto la magnitud, o sea, este vector cuánto mide, y exactamente decir cuánto es la dirección. Esto que tengo acá es este ángulo que hay acá, esta abertura que tengo acá. Es por eso este método analítico por componentes es un método pues mucho más confiable.